abierta la mesa pues para que dediquemos un rato a conversar. No sé si hay alguna pregunta, tal. Sí, Jorge, por favor. Si el compañero pudiera comentar, y yo creo que le he dado mucho impulso en los últimos años, incluso ya poco a poco en México, la recuperación que está haciendo de Bolívar, el enfoque de modernidad, colonialidad. Yo por ahí y en la escuela de antropología por ahí le estamos entrando. Creo que es importante, incluso conectado con el concepto de hibridación cultural y ahora de interculturalidad de Néstor García Canclini. Sí, creo que el planteamiento, digamos algo que no dije, cuando Bolívar da a conocer sus planteamientos sobre el etos barroco de manera pública, una de las cosas que mayor ruido hizo fue el tema del mestizaje cultural, justamente porque el tema del mestizaje también es un concepto muy complicado para los países latinoamericanos, en buena medida porque es un concepto que las naciones y los estados liberales nacionales utilizaron para reivindicar la nación que el Estado inventa como tal. Recuerdo que había discusiones en torno a este planteamiento de Bolívar porque algunos se preguntaban cómo era posible que se atreviera a recuperar un concepto tan caro e importante para los estados liberales nacionales. Pero me parece que Bolívar está recuperando y está resignificando este concepto. Y eso es algo muy característico en la obra de Bolívar, es decir, toma conceptos que a veces son muy mal vistos y los reelabora y les da un significado diferente. En ese sentido, también es cierto que el planteamiento de Bolívar está apareciendo junto con otros conceptos como el de hibridación cultural de Canclini, o como por ejemplo el propio concepto de mestizaje que va a ser este historiador francés Gruchinsky con el pensamiento mestizo. Pero creo que sí hay una diferencia, y claro, todos los estudios recientes que están haciendo referencia a esto intentan encontrar un vínculo entre Bolívar y estos planteamientos, pero me parece que sí hay una diferencia radical, o por lo menos una diferencia que sí hay que señalar sin que esto signifique que no se pueda hacer un intento de diálogo reflexivo, y es que mientras Gruzinski, por ejemplo, está reivindicando los espacios de frontera que asume como inevitables dentro del proyecto de globalización capitalista, o Canclini, que está planteando justamente como un conjunto de estrategias también derivadas de esos procesos globalizadores, Bolívar, y por eso insistí, lo está pensando, y por eso es importante su concepto de la idea de que el mestizaje cultural al que se refiere viene de los indios urbanos del siglo XVII, es porque está refiriendo a estos procesos que se dan por abajo y en resistencia a esa modernidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, algunos, a partir de conceptos como el de Canclini y demás, por ejemplo, si vieron aquella película de Moulin Rouge, ¿no? Decían, esa es una película barroca. No, claro que no, esa no es una película barroca. Esa es una película en donde plantea una mezcla desde arriba, porque eso es lo inevitable desde el proyecto globalizador. En cambio, Bolívar lo está pensando desde abajo y desde la resistencia. Creo que por ahí se conecta con todos estos asuntos de lo colonial, etcétera. Pero yo, por lo poco que he alcanzado a saber, no soy experto en esas cosas, sí noto múltiples dificultades para articular el discurso de Bolívar con esto, ¿no? Porque justamente creo que lo de Bolívar no es una reflexión aquiescente y sancionadora de lo que está pasando con la modernidad capitalista y la globalización, sino al contrario, lo que está proponiéndonos es detectar cómo dentro de esa barbarie las culturas, particularmente culturas que están en crisis, por eso la importancia del ejemplo de los indios, que están a punto de desaparecer, toman en una posición activa y decidida la reconstrucción de un proyecto civilizatorio que incluso en el caso de Bolívar va a hablar de esta dimensión imaginaria muy sartreanamente. Pero me parece que ahí sí hay una distinción que hasta lo que yo poco insisto que conozco, creo que no queda tan claro en estas discusiones, ¿no? Porque el concepto de mestizaje
inmediatamente refiere a mezcla porque sí. Y entonces toda cosa que suena mezcla entonces se parece. Y yo creo que no, yo creo que ahí Bolívar está planteando una cosa muy fina que hay que tener en cuenta y que no necesariamente se vincula con estos planteamientos. Ahora eso trae otro problema, porque en efecto el planteamiento de Bolívar sobre el mestizaje cultural, por lo menos en América Latina, supondría una diferenciación no solo con otros territorios de otros continentes, sino en el propio territorio mexicano. Por ejemplo, el norte no sufre esa actitud, no juega esa actitud de mestizaje que Bolívar ve, y eso es clarísimo, ahí no hay este proceso tan claro como Bolívar lo plantea. Y entonces por eso yo insisto en que, si bien es cierto cuando Bolívar dice que la primera modernidad latinoamericana es la barroca, se refiere en buena medida a esto que hacen los indios, pero este nudo complejo de otros proyectos también barrocos, que es el jesuítico, que se va a montar sobre el proyecto de los indígenas, que es el de la corona, que se va a montar sobre el proyecto de los indígenas, y por eso es tan abigarrado. Pero creo que sí, al menos metodológicamente sí habría que hacer esas distinciones, y encuentro como un problema, lo que yo he leído, insisto, no soy muy especialista en estos temas, pero sí he visto que hay esas dificultades. Isaac, pues felicitaciones por tu intervención. En primer lugar, me ha gustado mucho la insistencia con la que intentas rescatar, defender la unidad, la integralidad del pensamiento de Bolívar Echeverría, que otra de las dimensiones que me gustaron mucho de la intervención ha sido el tomar el pulso a cómo está siendo recibida la obra en su difusión actual y cómo está sirviendo para identificar nuevas investigaciones, pero también pues, ha sufrido la mala interpretación que de diversas maneras tiende a escindirla, ¿verdad? A fragmentarla, a establecer un Bolívar revolucionario y uno más bien apaciguado, uno de crítica de la economía política y comunista, y otro más bien acompasado con la modernidad contemporánea, más culturalista, etc. No te repito, simplemente quiero insistir en que reconozco esta toma de pulso de lo que está sucediendo, y muy oportunamente tú sales al paso. A mí me parecería que valdría la pena insistir o subrayar, no sé qué te parezca, justamente para consolidar esta integralidad, para también contestar quizá o establecer mejor los límites con los que podría dialogar Bolívar Echeverría con ideas sobre el mestizaje o ideas sobre la colonialidad o cualquier otra interpretación de lo que sucede en América Latina, etc. Quizá habría que subrayar el hecho de que los ETE, los cuatro etos, siempre forman parte de la modernidad capitalista, ¿verdad? No tenemos con el etos barroco una situación ambigua en donde al mismo tiempo forma parte de la modernidad capitalista, pero ya sería algo trascendente respecto de la misma, que a mí en ocasiones me ha parecido que en diversas interpretaciones se lleva a cabo este desliz. Vamos a decir, el etos realista es un etos propiamente capitalista, ¿no? Pero el etos barroco no es un etos propiamente capitalista, sino semicapitalista. Entonces tendría algo como que lo deriva hacia una alternativa revolucionaria. Y bueno, insisto en que los cuatro ETE son las
maneras fundamentales. Por supuesto estarían sus combinaciones con predominancia de uno u otro, en que la sociedad burguesa se nos muestra, en que la modernidad capitalista se nos muestra, ¿no? Esto, yo quería insistir en el carácter capitalista de la contradicción valor de uso en diversas modalidades según los ETE, y en ningún caso, tampoco en el caso del etos barroco, tendríamos allí nada que supera a la modernidad capitalista. No, sí, de acuerdo. Yo creo que tengo el vicio medio de ser historiador, ¿no? Entonces yo creo que la argumentación de Bolívar, por lo menos cuando la da a conocer públicamente, yo sé que la venía trabajando ya en el de definición de la cultura, en el curso ya aparecían algunos de estos planteamientos, pero cuando se da a conocer, que es principios de la década de los 90, Bolívar está respondiendo a un claro triunfo de la modernidad capitalista, ¿no? En donde lo que sí se niega es la posibilidad de un comportamiento distinto al que ella exige como etos realista, y que a fin de cuentas todo lo que significa no comportarse de esa manera es calificado negativamente, ¿no? Desde la belleza, ¿no? Hasta la fiesta, etc. Y entonces me parece que en esa coyuntura en particular Bolívar está apostando por desmontar ese discurso, incluso desde el propio núcleo de la modernidad capitalista. Es decir, no, o sea, no hay un solo comportamiento, hay varios. Claro que yo sí siento que coincido con lo que has planteado, hay mucha gente y muchas interpretaciones que asumen que el planteamiento del etos barroco es la vía revolucionaria para superar la modernidad capitalista, y el propio Bolívar dijo que no, o sea, dijo no, bueno, lo que es importante del etos barroco es su dimensión de resistencia a partir de una resignificación cualitativa del valor de uso, pero eso no significa que de ahí venga un proyecto revolucionario. Recuerdo, ahorita estaba intentando recordarlo, no lo tengo muy presente, pero en uno de sus textos, en el discurso crítico, si no mal recuerdo, en alguno de los textos él señala que justamente todo este planteamiento de la recuperación del valor de uso, etcétera, únicamente puede volverse revolucionario en la medida en que se tenga claro un proyecto revolucionario, ¿no? Es un poco, es decir, también hay una mirada hacia el futuro, no solo hacia el pasado, o esto, como yo dije, un presentismo, pero no constante. Y creo que eso a menudo es lo que se omite en la lectura también del etos barroco. Se hace un festejo solo del etos barroco, descuidando lo que el propio Bolívar significa, es decir, desde este planteamiento del discurso crítico, está pensando en la construcción de un discurso que él llama en este texto por lo menos comunista tal cual. O sea, él dice, yo solo estoy contribuyendo a un momento teórico del discurso comunista, y en este sentido me sumo a múltiples esfuerzos de este discurso teórico. Pero yo creo que a menudo se lee a Bolívar sin esta clara idea de que lo que está haciendo él es una contribución a ese discurso comunista, que significa, como lo dijo Hipólito, pues lo revolucionario significa una modernidad no capitalista, no una modernidad semicapitalista, una modernidad medio que le guiña al capitalismo y no, etc. Entonces creo que yo estoy de acuerdo. Solo me parece que eso Bolívar mismo lo desarrolla, y es importante que yo lo que quería justamente hacer era alertar sobre cierto tipo de lecturas que estaban apareciendo. ¿Alguna otra intervención? Sí, por favor. Yo tengo una pregunta para el doctor Hipólito, que me surge un poco de su posición, porque es algo que en algún momento también pensé respecto a este diálogo crítico que mantiene con Michel Foucault. Es curioso, ¿no le parece que Bolívar Echeverría, cuando habla de la obra de Marx, hace referencia a un concepto que quizás tenga algún vínculo, ¿no?, con la concepción de Michel Foucault en torno al concepto de discurso? No habla propiamente del marxismo,
no habla tampoco de teoría crítica, sino está hablando de discurso, entendido quizás en esta acepción de concepciones del mundo, teorías y prácticas sobre ese mundo, ¿no? Entonces, ahí es algo que me surge como una duda y que le planteo porque usted mencionó precisamente esta, yo estoy de acuerdo, esta crítica a Michel Foucault, ¿no?, que formula Echeverría de manera oportuna respecto a si estaría agotado, digamos, esta episteme que Marx formula en el siglo XIX, e incluso sugiere Foucault de manera muy provocadora si es que alguna vez tuvo vigencia en ese siglo, ¿no? Yo creo que de manera muy aguda responde Echeverría diciendo, además, si uno lee a Michel Foucault respondiéndolo en sus propios términos, lo que nos vincula con Marx es precisamente el carácter crítico de su discurso, tanto como lo que vincula a Foucault con Kant es precisamente ese carácter crítico, ¿no? Entonces, pero me surge esa duda respecto al concepto de discurso, ¿no? Y se lo planteo en esos términos. Y respecto a la exposición de Isaac, hay algo que también me llama la atención porque si bien es cierto que el etos barroco, diríamos, tiene como estrategia, ¿no?, privilegiada, por así decirlo, el mensaje de las formas culturales, pero también creo que el concepto del mensaje de las formas culturales es un concepto, diríamos, desde una perspectiva crítica de la historia de la cultura, porque, digamos, como tú bien expusiste, el etos barroco surge, digamos, con la modernidad, pero Oliva Echeverría sugiere precisamente en algunos otros textos que el mensaje de las formas culturales es la forma natural, ¿no?, en que las culturas interaccionan unas con otras, aunque a lo largo de la historia esta interacción se ha dado fundamentalmente por la guerra, por el colonialismo, ¿no?, donde se pone en juego la identidad, dice, de los vencedores respecto a los vencidos, pero en donde también, ¿no?, al imponer, diríamos, una cultura, una concepción del mundo a los vencidos, sin embargo, ¿no?, también se transforma la propia concepción del mundo de los vencedores, ¿no? Entonces ahí hay un juego, digamos, una especie como de dialéctica enigmática, ¿no?, entre vencedores y vencidos, que precisamente tiene que ver con el concepto del mensaje de las formas culturales. Entonces, por eso creo que quizás son dos aspectos, digamos, de un mismo problema, que no se agota únicamente desde la perspectiva crítica de la modernidad, sino va más allá, ¿no?, me parece. Y la otra cosa que quizás te plantearía a ti como una posibilidad de una respuesta a por qué reivindica, como dices tú bien, o por qué retoma este concepto de mestizaje, quizás habría que apuntalar o matizar que lo hace advirtiendo, ¿no?, o tomando distancia crítica respecto a esta figura o esta concepción biologicista o química, ¿no?, que comúnmente se utiliza dentro de cierto discurso, digamos, de los Estados-nación en México, en América Latina, y más bien él introduce esto que expuso que era muy importante el doctor Hipólito respecto a la dimensión lingüística, ¿no? Me parece que en ese sentido la crítica, crítico de Oliva Echeverría es también un diálogo crítico con su propia tradición, ¿no? Bueno, brevemente, digamos, me gustaría insistir, aprovechando la pregunta que me haces, me gustaría insistir en esta idea de que, digamos, en esta lección que nos da Bolívar acerca de cómo actualizar un discurso crítico, ¿no?, o cómo actualizar, digamos, la reflexión marxista. Y quizás eso no nos percatemos todos de esa lección o de ese modo de trabajo de él, porque curiosamente, digamos, no están presentes en sus textos, digamos, como suele ocurrir en el discurso académico, todas las referencias teóricas que subrayan, que subyacen más bien a su propio modo de hacer teoría. Digamos, en un texto académico tradicional, tú constantemente encuentras a pie de página las referencias, digamos, a tus fuentes o a tus adversarios o a la gente con la que estás discutiendo. Y en el caso de Bolívar, a mí digamos, poco a poco me fui dando cuenta de eso,
hay una discusión que no se hace explícita con muchísimos autores, y en particular esta cuestión, por ejemplo, lo del discurso, ¿no? Yo creo que él está discutiendo con muchísimos autores ahí, pero sin que haga explícito a quién se está refiriendo, a quién está comentando, a quién está, digamos, señalándole alguna diferencia. Y entonces, digamos, ¿cuál es la lección en ese sentido de Bolívar? Yo creo que él recupera todo el aparato teórico de la semiótica contemporánea para mostrar en qué sentido el mensaje marxista es un mensaje que está tratando de destruir un código, que es el código capitalista. Y ese código capitalista él advierte que está presente en todos los discursos de la ciencia social moderna, ¿no? ¿Y cuál sería digamos, el rasgo básico de ese código que organiza los discursos de la ciencia social moderna? Entonces, él está refiriendo justamente a una forma, diría él, de subcodificación de los discursos, donde el mensaje digamos, la matriz capitalista está presente, en tanto que está afirmando, digamos, la naturalidad de las relaciones sociales dominantes, ¿no? Es decir, la naturalidad o lo afirmativo de las relaciones sociales actuales. Entonces, la idea de él es cómo trabajar sobre el código para desestructurar ese código y mostrar que hay otras formas de constituir al orden social dominante, como hay otras formas de constituir el orden social. Entonces, este concepto de discurso, como tú bien dices, está presente en Foucault, ¿no? O sea, Foucault tiene toda una reflexión acerca del discurso del poder, y Foucault, pues no casualmente, digamos, era parte del gran equipo, de la gran corriente francesa que se agrupa alrededor de la revista Tel Quel, ¿no? Donde están, digamos, Kristeva, o está Roland Barthes, o sea, todos los grandes analistas de la semiología, de la semiótica francesa, están girando alrededor del concepto de discurso, ¿no? Y están girando alrededor de este modo estructuralista de abordar a la cultura y a los fenómenos del arte modernos, ¿no? Y Bolívar, digamos, en ese sentido llama la atención que no haga más explícito con quién está debatiendo, y se limita de alguna manera, yo diría también de una manera muy respetuosa de él, muy cuidadosa, de decir, bueno, las fuentes para una reflexión sobre el concepto de aparato de comunicación se encuentran en Jacobson, se encuentran en Hiesler o Hiesler, se encuentran en Saussure, ¿no? Se encuentran en estos autores que para él son fundamentales, Benveniste, ¿no? Entonces él va construyendo su concepto de discurso a partir de estas teorías, pero digamos, trata de afirmar estos conceptos que extrae, digamos, de la ciencia social moderna para reelaborarlos críticamente en una perspectiva marxista, ¿no? Entonces, por eso, digamos, es que sí tiene necesariamente que hacer una referencia crítica a Foucault, que fue, digamos, uno de los que con mayor, digamos, una aproximación más estratégica, elabora también el concepto de discurso, ¿no? Pero es una de las pocas referencias que él hace explícitas, ¿no? Cuando se refiere a Foucault. O sea, no se vuelve a referir a ningún otro, ni a Lacan, ni a Deleuze, ni a Guattari, ni a Lyotard. O sea, a pesar de que sí está discutiendo con ellos, ¿no? A pesar de que está discutiendo con ellos, no lo hace explícito, ¿no? Entonces, eso, digamos, de alguna manera, yo creo que también eso, para volver un poco a la reflexión que hacía hace un momento Isaac, eso también, digamos, forma parte de una suerte de límite de la propia aproximación de Bolívar, yo diría. O sea, que no
no hace más explícito su debate con las ciencias sociales que en ese momento tenían la mayor presencia en la literatura y en las universidades de México y del mundo, ¿no? Yo creo que eso, de alguna manera, hoy nos empezamos a dar cuenta lo importante que es rescatar el discurso de Bolívar para mostrar que está discutiendo con todos ellos y que les está dando una respuesta a los temas de cómo construir un discurso crítico y cómo reconstruir, digamos, la teoría semiótica contemporánea, ¿no? Yo creo que es ahora, digamos, un aspecto que se va a valorizar más, ¿no? Sí, porque, como comentaba yo en mi exposición, marxistas que en ese momento conocían bien el trabajo de Bolívar no apreciaban la importancia de su entrada en el análisis de la semiótica, como Sánchez Vázquez, ¿no? Sánchez Vázquez decía, eso es como prestarle atención a un aparato teórico que no es marxista, ¿no? Y yo creo que también esa es la lección de Bolívar, o sea, ningún discurso marxista puede vivir como discurso positivo, tiene que ser siempre un discurso en referencia a los discursos de la clase dominante en el momento actual. Entonces tú tienes que estarte refiriendo a lo que está ocurriendo en tu entorno, no puedes hablar del marxismo como un discurso positivo, es un discurso crítico que nunca puede desprenderse del discurso dominante, o sea, tiene que siempre estar en contra, anti, y siempre referirse a él, ¿no? Bueno, creo que es mi... Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que hay una parte que es importante en Bolívar en torno al mestizaje y todo este tipo de cosas, es porque a menudo, por lo menos desde una perspectiva imperante, hegemónica, etcétera, siempre se ha pensado el mestizaje como un asunto terso, ¿no? Es decir, nosotros en algunas clases, claro, en un tono burlón de José Vasconcelos decíamos que lo que él proponía es que metieran lo español, lo indígena, etcétera, lo mejor de cada una licuadora y salía la raza cósmica de manera mágica. Y no, claro, Bolívar se da cuenta perfectamente que el mestizaje es necesariamente un proceso conflictivo, pero creo que lo que va a distinguir y en lo que va a hacer énfasis con respecto al etos barroco es que esto se da en un proceso límite de crisis, de desaparición prácticamente de dos civilizaciones, una la indígena que a lo largo del siglo XVI es arrasada y la propiamente española que en el siglo XVII es abandonada, la que vive en América, ¿no? Lo que va a ser América Latina, vive abandonada por el proyecto imperial, ¿no? Una serie de problemas que están ahí como la piratería, como problemas de producción, etcétera, y por el exclusivismo comercial dejan a todo este territorio al garete, ¿no? Digamos, es el gran siglo de la corrupción. Yo sé que ahora creemos que la corrupción es lo más fuerte, pero cuando uno revisa eso sí, todos los expedientes del siglo XVII, uno lo que encuentra es un mundo maravillosamente corrupto que va a permitir sobrevivir justamente a eso, y es lo que le va a dar sustento material a todo esto. Entonces, es importante, creo que tienes toda la razón, Bolívar está siendo muy crítico con las formas culturales, está dando una explicación de cómo se genera y avanza la cultura, pero está poniendo énfasis en la crisis, por lo menos en el siglo XVII en América Latina, pero también en el conflicto. Y en este sentido, solamente quisiera leer una frase que yo recupero de Bolívar porque me parece muy explícita, ¿no? Donde dice Bolívar que, por ejemplo, en el caso de que se pudiera llegar a una modernidad alternativa no capitalista, sería, dice, la entrada en una historia en la que el ser humano viviría él mismo su propio drama, es decir, viviría con conflictos, por supuesto, pero y no como ahora, un drama ajeno que lo sacrifica día a día y lo encamina sin que él pueda intervenir para nada a la destrucción, ¿no? Creo que en ese sentido Bolívar sí es muy crítico, también está marcando distancia de todas estas formas culturales que en efecto, por lo menos en México y de manera muy clara en México, hablan de un mestizaje sobre todo biológico,
¿no? Acuérdense Octavio Paz y la famosa chingada, ¿no? Pero que también, cuando no hablan solamente biológico, hablan de cosas como Gamio, por ejemplo, ¿no? Que Gamio decía, hay que quitarle al indígena todos sus elementos retardatarios para que esto se pueda volver una nación que se inserte en el concierto de las naciones, ¿no? Me parece que en ese sentido Bolívar está marcando justamente esta distancia enorme y está justamente aludiendo a una dimensión conflictiva que, insisto, en el siglo XVII, en lo que va a ser América Latina y México, es sumamente radical por un momento de crisis, de colapso civilizatorio, ¿no? Yo creo que en ese sentido Bolívar es muy claro. Si los indígenas urbanos lo que hacen es que se están enfrentando a la muerte, no se están enfrentando a tal o cual cosa, se están enfrentando a la posible desaparición civilizatoria y optan por esta codigofagia para poder sobrevivir. Eso es, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo. Bolívar es muy crítico con todo, ¿no? Etcétera. Bien, vamos a hacer un pequeño break, ¿no? Son 12:30, vamos a darnos 10-15 minutos máximo